quien quiera profundizar en el paper. Bueno, el presente artículo, en el presente paper, pues se busca describir los componentes básicos de una hoja de dosis de radiación, tomando en cuenta los ejemplos de los formatos emitidos por los 4 principales fabricantes de tomógrafos. Importante aclarar que en el paper solamente pues toma como ejemplo las hojas de dosis de estos 4 fabricantes, no teniendo en cuenta pues otros. Y pues básicamente lo que no, en el transcurso del paper vamos a ir ubicándonos en los componentes básicos con los que nos vamos a topar o con los que nos vamos a encontrar como en una hoja de dosis de radiación para al momento de que nos las presenten en un determinado estudio, pues poder ubicarnos y no estar, digamos, como perdidos respecto a la información que ahí está consignada. Bueno, una hoja de dosis de radiación es un documento en formato DICOM que muestra información importante acerca de los principales parámetros técnicos de la dosis de radiación en un determinado estudio. Y está regulado por el estándar XR 29 2013 de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de Estados Unidos, donde esta normativa exige que todos los fabricantes deben tener un reporte estructurado de la dosis de radiación en cada estudio que se realice. Bueno, ¿qué podemos ver en una hoja de dosis de radiación? Vamos a ver una numeración y una descripción de todos los eventos de irradiación que va a recibir el paciente, con una descripción corta del tipo o modalidad utilizada en este caso, si es axial o si es helicoidal. Vamos a ver también el potencial del tubo, la corriente del tubo, el producto corriente-tiempo del tubo, el índice de dosis del tomógrafo y el producto dosis-longitud. Estos aspectos son, digamos, eh, los que mantienen en común la mayoría de fabricantes. Casi en todas las hojas de dosis de radiación vamos a encontrar estos parámetros indicados, teniendo ligeras variaciones entre los distintos fabricantes. Bueno, el paper empieza haciendo pues la descripción de toda la información con un preámbulo, que es una técnica que se utiliza en tomografía, que es el bolus tracking o el seguimiento del bolo, que mediante la cual buscamos pues identificar una estructura vascular en concreto. Y bueno, acá traigo una imagen de un caso de un paciente de acá de la institución en que se estaba sospechando una disección aórtica, por lo tanto se requirió realizar un estudio contrastado a nivel de abdomen y se utilizó esta técnica para localizar el vaso. Esta técnica consiste en inicialmente tomar múltiples cortes eh, de una sola zona del cuerpo que se va a explorar, localizar el vaso que queremos estudiar, ponerle el medidor de unidades Hounsfield o el DOI y empezar a inyectar el medio de contraste que vemos reflejado en la gráfica de acá en la parte inferior izquierda. Y una vez que empezamos a inyectar el medio de contraste y se alcanza un umbral de atenuación, pues se da un pequeño retraso y el estudio empieza. Pues básicamente el paper da el preámbulo de este procedimiento y en realidad no hace mayor hincapié en el mismo, pero pues nos da este preámbulo para mostrarnos de qué manera podemos ver, o sea, cómo los distintos fabricantes pues van enumerando pues todos los eventos de irradiación en la hoja de dosis. En esta diapositiva vemos un ejemplo de una hoja de dosis del fabricante General Electric eh, en donde se muestran en estas primeras 2 columnas pues todos los eventos de irradiación que recibió el paciente y la numeración que en este caso le da el fabricante a cada evento. Normalmente pensaremos que el orden que debería llevar pues cada evento de radiación o cada fase que se le toma al estudio sería 1, 2, 3, 4, 5, pero en este caso vemos por ejemplo que General Electric le da a esa primera radiografía de localización el número 1, al primer barrido o al primer escaneo le da el número 2 y al bolus tracking le asigna el código 200. Esto quiere decir que cuando nosotros vemos en una hoja de dosis de radiación en este caso el fabricante General Electric, que se puso el número 200, significa que se aplicó esta técnica. Y ya posteriormente, en el caso de este paciente, se siguieron tomando pues las siguientes fases del estudio.
Bueno, un punto importante que describen todos los fabricantes en sus hojas de dosis es el potencial del tubo y este potencial del tubo es esa diferencia de voltaje que hay entre el cátodo y el ánodo y guarda una relación estrecha con esa energía que van a adquirir los fotones de rayos X. Este potencial del tubo va a tener una relación polinomial con la dosis de radiación y pues podemos poner acá un ejemplo. Digamos que estamos utilizando un potencial del tubo de 50 kilovoltios, pero necesitamos aumentar ese potencial del tubo a 100 kilovoltios por distintas condiciones del paciente. De pronto porque el paciente eh, tiene, digamos, un gran índice de masa corporal o es un paciente obeso y pues vamos a requerir una mayor energía fotónica para un objetivo diagnóstico en específico. Y podemos ver que, por ejemplo, si hacemos un aumento de 50 kilovoltios pico a 100 kilovoltios pico, que es la unidad en la que se expresa el potencial del tubo, eh, normalmente podríamos pensar que esta energía que van a adquirir los fotones de rayos X o sería del doble, pues si subimos de 50 a 100 kilovoltios pico, pues subiría el doble de energía que van a adquirir estos fotones, pero esto no necesariamente tiene este comportamiento y al tener un comportamiento pues polinomial o una relación polinomial con la dosis de radiación que va a recibir el paciente, pues si subimos de 50 a 100 kilovoltios pico, podríamos tener hasta incluso más del doble de radiación que va a recibir el paciente. Es por esto que, pues, para la elección del kilovoltaje debemos tener en cuenta aspectos como la talla del paciente, el índice de masa corporal y el peso. En el paper se describe además que pues, los diversos fabricantes utilizan pues diversas tecnologías, como por ejemplo la tecnología Dual Energy, que no es única de Siemens Healthineers, pero que el, en el paper eh, dan como ejemplo pues las hojas de dosis de un tomógrafo con esta tecnología. Bueno, en esta diapositiva vemos un ejemplo pues en la parte superior vemos un ejemplo de una hoja de dosis de un tomógrafo, en este caso Siemens, que utiliza la tecnología Dual Energy, es decir, utiliza dos energías fotónicas o dos potenciales del tubo al mismo tiempo. En este caso podemos ver que eh, la, en este caso podemos ver que, por ejemplo, las primeras dos radiografías de localización, la lateral y la AP, fueron tomadas de diferentes fuentes de emisión de rayos X o em, de diferentes tubos. eh, en este caso utilizando la tecnología de doble fuente. Y pues uno de los tubos utilizó un potencial del tubo de 150 kilovoltios y el otro utilizó un potencial del tubo de 100 kilovoltios. En este mismo paciente, el estudio de abdomen y pelvis, pues ya se tomó con dos potenciales del tubo, pero digamos al mismo tiempo. Se utilizaron dos energías fotónicas en la misma rotación que hacen los tubos de rayos X. Se utilizaron al mismo tiempo dos energías fotónicas en virtud de que con esta tecnología digamos, se disponen dos tubos de rayos X con una angulación de 90 grados y en un solo giro es capaz el equipo de emitir pues, dos potenciales del tubo y esto pues obviamente va a repercutir tanto en la dosis de radiación como en la calidad o en la definición de las imágenes que se va a obtener. Y en la imagen de abajo vemos la hoja de dosis de un tomógrafo Siemens también, pero que tiene utiliza esta tecnología Dual Energy, pero bajo otra modalidad que es una única fuente de rayos X, pero con dos filtros, en este caso uno de estaño, simbolizado por SN, y uno de oro, que obviamente la nomenclatura es AU. Y eh, se logran pues conseguir dos energías eh, fotónicas pues bajo esta modalidad que es una única fuente de rayos X con dos filtros de distintos materiales. Bueno, el otro aspecto a tener en cuenta o que
prácticamente todos los fabricantes van a describir en una hoja de dosis de radiación es el producto corriente tiempo del tubo, y esto tiene que ver con el número de electrones que van desde el cátodo hasta el ánodo por unidad de tiempo. La unidad que se utiliza para describir este producto corriente tiempo del tubo es el miliamperio por segundo. Y la fórmula para obtener este producto corriente tiempo del tubo es la corriente del tubo, en este caso expresada en miliamperios, por el tiempo de rotación del tubo de rayos X. Es importante tener en cuenta que actualmente pues han ido avanzando los tomógrafos de tal manera que el mismo equipo es capaz de hacer una modulación automática de la corriente del tubo en el transcurso de un mismo estudio, y esta tecnología es denominada ACTM. Bueno, eh, importante, eh, o sea, conocer o saber la implicación de esta corriente del tubo en el ruido que va a tener la imagen, o en la disminución del ruido que va a tener la imagen. Y acá podemos verlo ejemplificado en las siguientes imágenes, que son eh, adquisiciones axiales a nivel de tórax, en donde lo que se buscaba era identificar el la arteria pulmonar para poder aplicar esa técnica del bolus tracking, pero en principio utilizando un miliamperaje por segundo de 40, pues vemos que esta primera imagen se ve como, con bastante ruido, y posteriormente haciendo aumentos paulatinos de la este producto corriente tiempo del tubo, vemos cómo va mejorando la calidad de la imagen. Y pues esta básicamente la utilidad de trabajar con este parámetro, que haciendo una modulación del mismo podemos tener una mejoría en la calidad de la imagen y una disminución del ruido, así como también podemos optimizar la dosis de radiación que va a recibir el paciente. El otro punto a describir en una hoja de dosis de radiación es el índice de dosis del tomógrafo, que bueno, es una medida de dosis estandarizada para cuantificar la dosis de radiación emitida por el tomógrafo, y existen tres variantes del mismo, que son el CDTI 100, que es una medición de la distribución de la dosis de radiación por fuera de una cámara de ionización, que es esta que vemos acá, que tiene pues una forma alargada y tiene una medida de 100 milímetros. En este caso, esta cámara de ionización va a ir tomando mediciones en distintos puntos de un maniquí acrílico, que puede tener una medida de 32 centímetros para referenciar que el estudio se está tomando en el cuerpo, o una medida de 16 centímetros para referenciar que las mediciones se van a tomar teniendo en cuenta pues un estudio que se va a realizar a nivel del cráneo o de la cabeza. Y pues esta cámara de ionización va a ir tomando medidas en los distintos puntos que podemos ver acá en este fantoma o en este maniquí acrílico. eh, pues que vemos acá en la presente imagen. La otra variación de este índice de dosis del tomógrafo va a ser el CDTI ponderado, que es una combinación de las mediciones tanto centrales como periféricas de este maniquí acrílico, utilizando dos factores de ponderación que son de 1/3 y 2/3, teniendo en cuenta que el diámetro de este maniquí pues se divide en tres segmentos. El centro, ¿listo? Una zona más periférica y una zona pues ya marginal. Y precisamente por eso se utilizan estos factores de ponderación de 1/3 y de 2/3. Y finalmente la variante más utilizada de este índice de dosis del tomógrafo es el CDTI BOL, que resuelve el problema y digamos eh, ese punto ciego que queda al momento de detectar la dosis absorbida por este maniquí, que es la rotación de la camilla, por ejemplo, en tomografías helicoidales. Entonces, lo que el CDT Table también hace como una ponderación de todas las medidas, tanto centrales como periféricas, de una adquisición axial, en este caso en el fantoma, y además le agrega ese factor de desplazamiento de la camilla, o el espiral pitch, pues para poder dar una estimación un poco más cercana a la dosis de radiación que estaría siendo absorbida por el maniquí.
Bueno, el otro punto, el otro aspecto que se describe por la mayoría de fabricantes en una hoja de dosis de radiación es el producto dosis longitud. Y esto sale de multiplicar el CD table, que es la dosis de radiación que absorbe digamos, este maniquí en una sola adquisición axial multiplicado pues por la longitud de la exploración, de tal manera que a mayor rango de exploración vamos a tener un DLP mayor. Por lo tanto, un estudio de tórax va a tener un DLP menor, mucho menor que un estudio de tórax y abdomen. ¿Sí? Por tanto, el DLP, el producto dosis longitud, evalúa la dosis total de radiación en una exploración y es útil para calcular también un concepto que se utiliza bastante en dosimetría, que es la dosis efectiva de un estudio. En el paper describen que eh, para fines prácticos el DLP es equiparable a la dosis efectiva cuando este es multiplicado por un coeficiente de conversión llamado coeficiente de conversión K, y que tiene en cuenta la edad del paciente y la zona del cuerpo a explorar. En este caso, yo quise hacer el ejercicio de pues la estimación aproximada de la dosis de la dosis efectiva de radiación. Y bueno, esto podemos hacerlo tomando el DLP total del estudio, es decir, los miligrays por centímetro que se obtuvieron de todas las fases del estudio, y obviamente podemos obtener la dosis efectiva multiplicando este DLP total por eh, el coeficiente de conversión 0.015, teniendo en cuenta que el estudio que se le tomó al paciente fue un estudio de abdomen y pelvis y que se trata de un adulto. Si hacemos el ejercicio, nos damos cuenta que en el caso de este paciente fue expuesto a una radiación, eh, digamos, bastante mayor de la que está regulada por la eh, Autoridad de Regulación Nuclear de Argentina, que es hasta 20 milisieverts en un año. Y esta es la utilidad de este parámetro, el DLP, porque utilizando esta tabla podemos hacer un cálculo aproximado, una estimación aproximada de la dosis efectiva que está recibiendo el paciente en este caso. Y el otro aspecto que podemos ver en la dosis de radiación de algunos fabricantes son los parámetros post-escaneo, por ejemplo, el grosor de cada adquisición, la reconstrucción kernel y la reconstrucción iterativa, que son algoritmos matemáticos para mejorar un poco o optimizar pues, la obtención de estas imágenes axiales, pero que no todos los fabricantes muestran estos parámetros por reconstrucción o que se utilizaron estos parámetros de reconstrucción en las respectivas hojas de dosis. Ya posteriormente, seguidamente, vamos a mostrar ejemplos de cómo se distribuyen los datos de las distintas hojas de dosis pues, para familiarizarnos con estas, teniendo en cuenta pues, los distintos fabricantes. En este caso, la hoja de dosis, este es un ejemplo de la hoja de dosis de Siemens Health Inners, en donde la parte superior izquierda muestra pues los datos como la fecha, el médico que ordena y el operador del tomógrafo. Y vemos, bueno, en esta primera columna, vemos los eventos de la posición del paciente que está en supino y además, los eventos de radiación, en este caso el paciente solamente recibió pues, dos eventos de radiación, que son la primera imagen de localización, que en Siemens es llamada topograma, pero por ejemplo en General Electric es llamada Scout, y vemos que se le tomó un estudio de tórax, abdomen y pelvis. Seguidamente, vemos el potencial del tubo utilizado para cada evento de radiación, así como el producto corriente tiempo del tubo expresado en miliamperios. Y acá nos podemos dar cuenta que este equipo utilizó la tecnología de modulación automática de la corriente del tubo, porque vemos esta referencia o este rango de referencia que utiliza el equipo. Seguidamente vemos el índice de dosis del tomógrafo Vol y el DLP. En las hojas de dosis de
de este fabricante en específico, podemos ver que aquí también se describe el tiempo de rotación del tubo y digamos, la amplitud pues, de cada corte o de cada adquisición. Esta corresponde también a una hoja de dosis de este fabricante que es Siemens, en donde pues hacen hincapié en que pues este fabricante muestra en su hoja de dosis también el tiempo de rotación del tubo. Eh, Vamos a pasar pues a ver un ejemplo de una hoja de dosis de radiación de un equipo General Electric. En este caso, pues en la institución contamos con un equipo General Electric y este es un ejemplo de una hoja de dosis de un paciente al cual se le pues, realizaron varios eventos de irradiación y que corresponde, esta hoja de dosis en realidad corresponde al ejemplo que puse al inicio en la paciente que se le estaba estudiando una disección aórtica en donde se tomó inicialmente la radiografía de Scout, posteriormente se tomó digamos, un escaneo simple sin contraste, se aplica luego la técnica del bolus tracking y luego se toman las siguientes fases del estudio. Vemos acá que en la hoja de dosis de General Electric se muestra el rango escaneado o la amplitud o la longitud del estudio. En la siguiente columna vemos que se muestra este índice común para la mayoría de hojas de dosis de radiación, que es el CDTI Vol, y vemos el DLP y finalmente vemos la referencia eh, mediante la cual se están haciendo las mediciones, que es un maniquí acrílico de 32 centímetros, teniendo en cuenta que el estudio realizado corresponde a un estudio de cuerpo y pues no de cráneo. Y aquí en la parte inferior vemos el DLP, el producto dosis longitud total del estudio. En Canon, esta es la distribución digamos, de los datos o cómo organiza los datos, una hoja de dosis. Se organizan los datos en una hoja de dosis del fabricante Canon Medical System, en donde vemos que en la parte superior describen los datos del paciente y bueno, acá digamos, en la tabla principal se describen el número de eventos de irradiación que ha recibido el paciente, así como sus respectivas nomenclaturas. En este caso, en Canon Medical System no se utiliza la palabra topograma o scout, sino que para ellos esa primera imagen de localización se denomina dual scan, en este caso en una proyección AP y una proyección lateral, y posteriormente ya el escaneo del paciente en modo helicoidal. Vemos que de todos los fabricantes, el único que hace pues una anotación de si se utilizó o no estos parámetros de post-escaneo es Canon, en donde se describe el grosor de la imagen, así como si se utilizó estos algoritmos de reconstrucción kernel y de reconstrucción iterativa, descritos pues con esta nomenclatura y con este código. Y finalmente vemos un ejemplo de una hoja de dosis del fabricante Philips Healthcare, en donde vemos igual, pues en la parte superior que siempre están los datos del paciente y pues esta tiene una similitud pues más con el fabricante General Electric y vemos que va describiendo, pues, digamos, la secuencia de eventos de irradiación que recibe el paciente con una descripción corta del tipo de adquisición. En este caso fueron las primeras dos radiografías de localización y luego un estudio de tórax en modalidad helicoidal y posteriormente un estudio de abdomen y pelvis contrastado en modalidad helicoidal. Vemos también que en esta hoja de dosis se comparte la forma de describir, digamos, estos parámetros principales, como lo son el producto corriente tiempo del tubo expresado en miliamperios, el potencial del tubo expresado en kilovoltaje, el índice de dosis del tomógrafo y el producto eh, dosis longitud, así como el maniquí de referencia que se utilizó pues, para poder hacer el cálculo de esta dosis estimada de radiación. Pues básicamente esto fue digamos, esto es un resumen de la información enmarcada en
paper y pues como conclusión podemos ver que darle una revisada a la hoja de dosis nos puede ser de mucha utilidad, pues no solamente para poder evaluar la dosis de radiación a la que se expuso el paciente, sino también pues nos puede servir como un control de calidad eh, respecto pues, a la calidad de imagen que queremos obtener o al objetivo diagnóstico concreto eh, que estamos buscando. Y podemos ver, obviamente, que la modificación de cada uno de estos parámetros, como el producto corriente tiempo del tubo y el potencial del tubo, pues van a incidir directamente no solamente en la calidad de las adquisiciones, sino también en la cantidad de dosis que va a recibir el paciente. Muchas gracias.